Universidad Iberoamericana León presenta Mirada Jesuita. Voces reflexivas sobre el acontecer actual. Creo que el significado de humildad para mí es entender al prójimo, ser más accesible como a entender por lo que vive, por lo que pasa, y también como dejar un poco a un lado tu ego de que tú eres superior a otra persona porque todos somos iguales, creo yo. Y arrogancia creo que cae en el narcisismo, en que tú eres superior y eres mejor que todos, y el no importarte las demás personas u otras situaciones, no entenderlas o no querer entenderlas, pues. Para mí la humildad es la virtud de reconocer y aceptar nuestras propias limitaciones, debilidades y capacidades sin arrogancia. Para mí arrogancia sería aceptar nuestras propias limitaciones y debilidades. Para mí la humildad es tener los pies en el piso y aunque tengas mucho en este caso, que pues si no se te mueve el piso y te sientas más que los demás. Y la arrogancia es tener una perspectiva de ti superior a los demás y aplastándolos en cualquier sentido. Para mí pues creo que es la capacidad de poder reconocer tus virtudes y pues también como tus logros, pero pues tampoco sin sentirte superior a nadie. Y pues una persona humilde sabe lo que vale, pero también pues creo que acepta sus errores y aprende de otros. Creo que también trata con respeto a las personas, pero no necesita presumir para poder sentirse suficiente. ¿Y arrogancia para ti qué significa? Pues creo que es como un acto de superioridad o de grandeza. Y pues las personas arrogantes suelen creerse mejor que los demás y pues también minimizan como opiniones ajenas y muchas veces presumen o buscan imponerse a los demás. ¿Para ti qué significa la humildad? Es la capacidad de reconocer con honestidad tus propias limitaciones y fortalezas, sin exagerarlas ni minimizarlas. Esa es la humildad, ¿ok? ¿Y qué significa la arrogancia? Es una actitud de superioridad exagerada en la que una persona sobrevalora sus propias capacidades o su importancia, menospreciando a los demás. Muchas gracias. Bueno, la humildad es reconocer lo que sabes y lo que no sin sentirte superior a los demás. Ok, ¿y qué significa la arrogancia? Es creerse más que otros y sobrevalorar lo que no es o sabe. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Mirada Jesuita, este programa que cuando empezamos me acostumbré a saludar siempre con que era la iniciativa nueva, pero pues no, ya tenemos un caminito, ya ha habido varias temporadas y la verdad es que a pesar de que no es novedad, los temas que tenemos siempre son interesantes, siempre hay algo nuevo que compartir y algo pues muy muy chido. El día de hoy no me encuentro sola en la cabina, estoy con Javier Escobedo Conde, sacerdote jesuita, que es nuestro responsable de Cultura Solidaria aquí en la universidad. Javo, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias, Mojito, bastante bien, muy amable, aquí estamos. Oyen, la verdad es que casi no hemos grabado este semestre, ha estado como es muy... la primera ocasión, ¿verdad?, del semestre, sí. Y ya estamos en abril, por favor. Más cerca del final que el principio. Ya sé. Pero pues también, como es quincenal el programa, teníamos muchos episodios ahí que se habían quedado pues en la fila. Ya han estado saliendo y el día de hoy tenemos un tema, como ya había mencionado, bastante interesante, así es que pues vamos a comenzar, ¿no? Arrogancia contra humildad. Anda. ¿Qué sí es y qué no es? Para comenzar esta charla, quisiera preguntarte ¿qué es ser arrogante? Porque luego podemos entender arrogante como ciertas cosas que tienen que ver con estatus o con cosas que tal vez no necesariamente sean de verdad lo que es la palabra. Así es que quería empezar preguntando eso. Vale, muchas gracias, Majito. Y si me parece importante el tema, considerar o colocar en la mesa discusión actitudes que son propias de todos nosotros, de todas nosotras, del ser humano en concreto. El tema actitudinal y cómo estas actitudes tendrían que gestionarse. A ver, aquí lo importante es algo. Toda actitud que nos esté dando la oportunidad de generar, de producir, de crear vida y vida a gusto entre nosotros es total y enteramente válida. Pero va con esa premisa mayor de que nos dé habitabilidad en paz. ¿Sí me explico? Todas las actitudes, porque a veces solemos satanizar ciertas actitudes, ¿sí me explico? Es decir, la arrogancia la podemos satanizar, ¿cierto? Y podemos entonces divinizar la humildad, ¿me estoy explicando? Y son contrarios
definitivamente. Sin embargo, el ejercicio de estas, tanto cuanto me ayuden para el objetivo final, que es hacer habitabilidades a gusto, mesas dialógicas donde podamos colocar saberes y fraternalmente dilucidar cualquier conflicto o cualquier trama, está genial. La actitud. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, en concreto tu pregunta, ¿qué es ser arrogante? El estereotipo de la misma, ya con ese peyorativo, con esa satanización, dícese de toda aquella persona que implica una actitud, un gesto soberbio u orgulloso, ¿sí me explico? Que generalmente llegan a asociarse o pretencioso, orgulloso, soberbio, ¿cierto? Colocan, ahora sí, o envuelven el tema de la arrogancia, ¿cierto? La soberbia ya la entendemos como un pecado, como una compulsión o como una actitud tóxica que de una u otra manera genera realidades de violencia o de exclusión. Privativo de personajes, ¿cierto? Muchas veces con un estatus social alto, es donde se le coloca, y ahí implicamos otro tipo de fenómenos como clasismo, racismo o xenofobias, etc. Sin embargo, no va con todo ese kit o con todo ese contenido en el personaje. Una persona arrogante es una persona sobreatendida en su estima, también es calificada así psicológicamente, o filosóficamente, o socialmente, o económicamente. Vaya, podemos verla desde diferentes aristas al personaje arrogante. Hoy por hoy, una persona arrogante, desde mi definición, una persona que es arrogante, que es soberbia, que es total y enteramente en lo social, político e incluso económico religioso, es una persona que tiende inmediatamente con esa actitud a generar violencia y polarización. Es decir, es una persona autoritaria, de manotazo, de Cristo, de gesto armado, de palabra armada, de pensamiento armado, de mano armada, autoritaria, corporativa, que de una u otra manera sería pensarse sobre muchísima autoestima y, por supuesto, evidentemente también la tenemos calificada o connotada de una persona que hoy por hoy genera el escenario de violencia o la narrativa de muerte. Aquí hay un tema bien importante. La tenemos vista como si fuera la mala del cuento o la antagónica de la novela. Y así es el estereotipo. Sin embargo, hay actitudes que pueden simularse o pueden ser aprobadas como socialmente aceptable o políticamente correcto, trabajadas casi en el territorio de la humildad o de la sencillez o de la baja autoestima, y pueden ser también actitudes muy soberbias. Para no irnos con la finta del estereotipo total. A lo mejor mi conducta, alto servicio, de que a ti, Majo, no te falte nada. Si explico y tú dices, oye, Javo es total y enteramente un tipo muy generoso, siempre está pendiente al cuidado de mí, etc. Sin embargo, esa puede ser mi actitud trampa, porque en realidad lo que estoy haciendo con esa actitud que aparentemente es socialmente aceptable y políticamente correcta, y en el ejercicio de la cosmovisión religiosa es Javo un personaje muy humilde, capaz que estoy siendo, si me explico, muy arrogante. ¿Sí me explico? Muy soberbio, ¿vale? ¿Y cómo podría yo hacer esto? Porque entonces genero muchísima disponibilidad hacia ti, mucho cuidado hacia ti, muchos servicios a ti, pero no me dejo ayudar, no me dejo servir, no me dejo cuidar. Entonces ahí hay una falsedad. Ahorita, antes de pasar al siguiente detonante, ¿hay casos en los que ser arrogante nos puede ayudar? Es que hay la arrogancia, a veces legítima, que coloca límites, que coloca la promoción de defensa de tus propios derechos o de tus propias dignidades. Es decir, si tienes que ser suficientemente arrogante o legítimamente arrogante cuando tratamos de legitimar nuestros propios derechos o nuestras propias dignidades. Es hablar fuerte y no gritar, es con contundencia, con certeza. Muchas veces se llega a confundir que una persona asertiva, de una actitud con mucha aserción, suele ser muy arrogante. Y no, está siendo legítimamente asertivo. Y entonces ese ejercicio se le puede confundir con arrogancia. Oye, hablabas en el principio y ahorita también más al final de la primera pregunta de la humildad, que también creo que es un concepto que luego tenemos muy fichado como muy pegado como a clases sociales y que no necesariamente tiene que estar ahí, ¿no? O sea, tal vez en el diagrama
diagrama de Venn hay como un pedazo en donde están juntas o etcétera, pero no necesariamente van de la mano siempre. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿qué es ser humilde? ¿Qué actitudes son propias de la humildad? Ajá. Bien lo tuyo en cuanto a hacer este contraste de ambas, tanto de arrogancia como de humildad, porque se colocan en ese crisolo como reverso de monedas, ¿sabes? Y se tiene incluso como virtud la humildad y como pasión o compulsión o pecado la arrogancia, la soberbia o el orgullo, que son así casi como pecados, ¿vale? Vamos a decir literalmente, una actitud pura per se no existe. ¿Sí explicó? ¿Por qué? Porque no somos blanco y negro en la realidad humana. Y como te lo explicaba ahorita, hay muchas actitudes que pueden confundirse o nosotros las podemos mimetizar o incluso a la percepción de los demás, pueden estar distorsionadas. Cuando yo puedo ejercer una actitud humilde, realmente tú me la percibes así, sin embargo yo la estoy legitimando como una actitud, como un acto soberbio de mi parte. ¿Sí explico? El no dejarme ayudar es muy soberbio. Y dices tú, no, es que yo no necesito nada, no es que yo no necesito que nadie me quiera, no es que yo soy el más olvidado de Dios, no es que yo soy sencillo, pobrecito y humilde. A ver, espérame, eso de no dejarte ayudar, eso de no dejarte cuidar, eso de no dejarte amar, es totalmente soberbio. Eso que incluso en religión decimos, o en nuestra fe, de que no eres digno de aceptar o de aperturarte a la misericordia de Dios, es que yo no merezco, Dios, que tú me quieras porque soy el pecador más pecador. Es una total y entera soberbia, que ni lugar a Dios le das. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, si Dios lo único que va a hacer es amarnos y no quieres ni siquiera dejar Exacto. Claro. Entonces es una arrogancia total. Y esto lleva a veces incluso el desdibujamiento de nuestra naturaleza, el dibujamiento de nuestro ser persona. Entonces, esto es bien importante. Y qué bueno que estaremos desmantelando los estereotipos de que arrogante es privativo de la clase social alta o de la persona que tiene una plusvalía mayor, económicamente hablando, o tiene mayor poder adquisitivo, contra humildad, que es privativo de la persona de recurso bajo o empobrecido por grupos o sistemas. No. No es privativo uno de otro. Podemos, y lo vamos a estar de acuerdo, que tú y yo podemos conocer personas con un estatus socioeconómico alto, total y enteramente aceptantes de su situación y aceptantes de una realidad que les toca vivir privilegiadamente y que no la ostentan o no la sobrevaloran, si me estoy explicando, o no les coloca la sobreestima. Y podemos tener personas también de un ejercicio económico, socioeconómico bajo, con actitudes bastante arrogantes como la que te estoy diciendo ahorita, ¿sí? No merezco que ni Dios me quiera. Claro. Eso es arrogancia, es soberbia. Entonces, qué bueno que las contrastemos en el territorio de lo socioeconómico porque así es, de los códigos postales porque así es, o de las naturalezas socioeconómicas o de esas cosmovisiones que así tenemos porque así las hemos delimitado. Sin embargo, como actitudes, tanto la arrogancia como la humildad sí son dos reversos de una sola moneda. Pero ahí está el tema, de una sola moneda. Esa moneda soy yo. Entonces, tal cual, como yo tengo mi mano izquierda, también tengo mi mano derecha. De tal suerte, entonces, que tengo que ser muy vigilante de mi autoestima, que se construye, que la edifico yo mismo, para que ésta no me coloque en el filo de la navaja, que me cantee, por un lado, a ser arrogante o por otro lado, a ser exageradamente humilde, que puede confundirla. ¿Qué es lo que daría la ecuanimidad? ¿Qué es lo que daría la suficiente humildad y la suficiente actitud de aserción o de asertividad? La autoestima, lo que conocemos como amor propio, o la valía que yo mismo me certifico a mí mismo, o es la percepción, la imagen que tengo de mí mismo, y no distorsiono, ni por carencia, ni por exceso, lo que yo realmente soy. Claro, ¿no? Digo algo que luego en educación se utiliza mucho el autoevaluación. Exacto. Y tú escríbeme un parrafito de qué calificación crees que deberías de tener por tu desempeño en esta clase, ¿no? Y pues sí, ¿no? Yo no merezco el 10. No, ajá, y luego te pasa mucho que hay estudiantes que han sido excelentes en la materia y se ponen de que un 8. ¿Tú, por qué tendrías un 8 si entregaste todo, si siempre estás a tiempo? Sí, o sea, pues pide tu 10, ¿no? Exacto. Y también existe el caso contrario, estudiantes que viste 2 veces en el semestre y 10. ¿Por qué? Porque pues para que se me balancee, porque ya sé que no lo tengo. Exacto. Pero justamente hablabas ya como explicando esto, ¿no? La siguiente pregunta era como si se puede ser arrogante y humilde
o si solamente se puede ser una de las dos. Y Ujú. también cómo en un mismo día podríamos fluctuar en estas actitudes, ¿no? Dependiendo o de mala manera, porque pues obviamente podemos caer en ser arrogantes o humildes de maneras que no sean correctas, que no sumen pero también podríamos utilizarlas de maneras en donde sea necesario, en donde estemos haciendo un uso justo de una humildad o de una arrogancia. Ujú. Me da gusto y vuelvo a insistir en ese sentido, que son dos actitudes contrarias, y no me gusta el término contrario, dos actitudes de una sola moneda, dos reversos de una sola moneda. Que la manera en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, la manera en que me relaciono con Dios o con la cosmovisión divina, la manera en que yo me relaciono con los demás, incluso la manera en que yo me relaciono con lo otro, tangible, como puede ser el árbol o puede ser cualquier material está hecho o construido por nosotros, la manera en que yo me relaciono con lo otro, con el otro, con lo otro con mayúscula o el otro con mayúscula, es lo que de una u otra manera va a estar determinando cuál actitud está siendo la que yo estoy canteando, la que yo estoy eligiendo mostrar. ¿Sí me explico? Ahora, nada más recuérdense una cosa, Majo y querido auditorio, que una actitud la estamos entendiendo cuando mi pensar, mi sentir y mi hacer están total y enteramente proporcionados. ¿Sí me explico? Es decir, me pienso arrogante, me sé arrogante y actúo arrogante. ¿Sí me explico? Me sé arrogante, me siento arrogante y actúo arrogante. Entonces, para que sea actitud tal cual, tiene que llevar ese pensar, sentir y actuar. ¿Me estoy explicando? Igual, me sé humilde, me siento humilde, si actúo humildemente, entonces sí estoy hablando de que mi actitud es consistente. Y si actúo arrogantemente, que hasta yo mismo digo, me la bañé, yo mismo digo, exageré, es una inconsistencia porque no es una actitud tal, es una conducta, porque mi pensar y mi sentir no estaba en ese acto. ¿Sí cachamos? Claro. Es por decirte que tú me digas, dame de tu galleta. No, ¿sí me explico? Digo, ay, qué gacho soy, me la bañé. O sea, sí le quería dar, pero dije, no. En esa reacción inmediata de privatizar lo mío, de que lo mío no se toque. ¿Sí me estoy explicando? Cuando no estoy pensando serlo, ni sintiéndolo serlo. Solo fue una acción reactiva y que evidentemente no me denota como persona arrogante. ¿Sí? Y sin embargo, a la percepción puede decirse, ups, ¿qué humos traes? ¿Sí me explicó? Estamos, o puedo pasar por encima de ti sin decirte buenos días, y dices tú, y ahora, ya no más que he creído, ¿sí cachamos? Y a lo mejor no está en el pensar, el sentir, el no darte los buenos días, allá otro viaje. Ese es el tema, que para que la actitud sea tal, tiene que estar en esa consistencia de esas tres esferas, el pensar, el sentir y el hacer, total y enteramente proporcionados. Ahora bien, a la pregunta concreta de cómo de una u otra manera nosotros podemos advertir qué actitud ejercer, yo vuelvo mucho a la conciencia con nosotros mismos y a la relación que guardamos con nosotros mismos. Es decir, estar siendo conscientes de nuestra propia relación con nuestra afectividad, con nuestro pensar y evidentemente con nuestro accionar. Estar siendo altamente conscientes de qué actitud elijo, y eso es muy consciente, qué actitud elijo definitivamente mostrar ya con el rostro de una conducta abierta que me permita luego entonces resolver lo mío y por supuesto estar en la resolución armoniosa con las demás personas o con los otros. Se me hace muy interesante cómo mencionas estas tres esferas, porque justo en la percepción que tenemos de otros, pues es casi imposible o completamente imposible tener bien claras esas tres esferas. Podemos ver cómo actúa el otro, pero no vamos a poder saber cómo siente o cómo piensa. Entonces, identificar estas actitudes arrogantes o humildes debe de ser muy importante, pero para con uno mismo, porque es la única vez que vamos a poder notar estas tres esferas como en su totalidad, ¿no? Igual y en una plática con una amistad, de que evaluando lo que te pasó y ya como más íntimo y que te sientas como seguro, etcétera, pues podrías alcanzar a notarlo en alguien más, pero pues es imposible como en el día a día y demás. Entonces, ¿por qué es importante conocer y poder identificar estas actitudes? Obviamente, principalmente en uno mismo, porque en los otros pues nada más estamos haciendo un trabajo que no nos toca, que es juzgar. Exacto.
Para hacer un paralelo, Majo, y en ese sentido de no incurrir en los juicios que en un momento dado nos puedan no ayudar al establecimiento de las relaciones fraternas, que es lo que pretendemos con esta charla, ¿sí me explico? Yo les invito a que hagamos una comparación sencilla, arrogancia contra humildad, en esa tesis que te presento de que son rostros de una misma moneda, son reversos de una misma moneda. Que, por ejemplo, la arrogancia vista así y catalogada tal cual, y la humildad vista así y catalogada tal cual. Podemos entender entonces que por arrogancia decimos yo soy superior. ¿Se explicó? Yo soy el mero mero, yo soy superior. Y en humildad, el pensamiento, la acción, sería todos somos iguales. Todos tenemos dignidad. ¿Sí me explico? Podríamos manejarlo en niveles comportamentales como una persona arrogante se cierra el diálogo. Una persona sencilla y humilde se permite el encuentro con lo diverso, con lo diferente. Estoy tratando de hacer este ejercicio de paralelo, no de polarización. ¿Sí me explico? No de contrario, porque vuelvo a insistir, son actitudes de una sola moneda. Y en nosotros incurrimos, por conciencia o por inconsciencia, nosotros incurrimos en ellas muchas veces porque nuestro afecto está sufriendo por carencia o por exceso. ¿Sí me explico? Es que me criaron diciéndome que yo era el más bonito de todos. ¿Sí me explico? Y a mí me criaron diciéndome que yo era un tonto y no servía para nada. No quiero hacer ese ejercicio polarizante. Somos en esta misma moneda que es nuestro propio ser persona. Entonces, una persona arrogante se cierra el diálogo. Una persona humilde va al encuentro con lo diverso, favorece el diálogo. Una persona arrogante busca dominar. Una persona humilde busca servir. Su prioridad es esa. Una persona arrogante se centra en su ego, en sus miedos, en sus perfiles de autosuficiencia, ¿cierto? Una persona humilde se centra más en su esencia, en la verdad. Una persona arrogante genera división, polarización, encono, genera violencia, ¿cierto? Y una persona humilde, pues genera comunidad, promueve la comunitariedad. Y quiero decirte una cosa, también en el ejercicio etimológico de la palabra de humildad. Es una palabra que me gusta en función de que una persona humilde, cuando estamos hablando de autoestimas, una persona humilde sabe o entiende cuál es su raíz, lo que la funda y lo que lo fundamenta. ¿Cachamos? Y generalmente es esa esencia de lo que hoy decía. Humus, en la traducción etimológica, nos viene a emparentar con la tierra y de la tierra fértil. ¿Se explicó? Humus es tierra. Entonces, todo aquello que tenga ese prefijo, ¿sí? Humor, humilde, humillación, son ejercicios epistemológicos que nos dicen que tenemos los pies puestos en la tierra, ¿cierto? Entonces, una persona humilde es esa que tiene la suficiencia estima, que tiene los pies colocados sobre la tierra y que entonces no se cantea ni por exceso ni por carencia a incurrir en otro tipo de actitud, conducta que pueda en un momento dado violentarle a sí misma o violentar a otros y a otros. Se me hizo muy interesante esto de la etimología, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, claro, cuando sabemos en dónde estamos parados y estamos situados en la realidad en la que nos encontramos, va a ser más sencillo encontrarnos en estas actitudes y saber hacia dónde nos estamos balanceando, ¿no? Claro. La pregunta, el último detonante que tengo aquí era ¿qué consejo podrías compartir para invitar a la humildad y dejar la arrogancia? Pero creo que una pregunta más interesante tal vez podría ser como cómo no caer en esta humildad que no nos sirve y cómo mantener al límite la arrogancia, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco podemos como este otro lado de no, pues yo no valgo nada, entonces lo doy todo porque también pues es dañino para la persona, para uno mismo, para el entorno en general. Entonces, ¿cómo podemos aceptar la humildad que sí nos toca, que sí es en lo que va este servicio, pero un servicio que no es arrogante, a escondidas? ¿Y cómo podemos tener una estima y saber dónde estamos, quiénes somos, lo que ofrecemos y que eso es valiosísimo sin llegar a sentir, a rayar en lo arrogante, ¿no? Y bueno, pues utilizando esta última palabra que dices, rayar, cómo mantener a raya la arrogancia es domesticando al ego.
domesticando el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, que ha sido construida por voces externas, que nos dijeron lo que nosotros éramos y que resulta que no somos. ¿Sí explico? Parece un trabalenguas, pero esa es la realidad real. Es decir, es una imagen construida, prefabricada, que se nos introyectó de nosotros mismos, que dista mucho de ser lo que sustantiva o realmente somos. Ese ego fue construido por esas voces externas que pueden haber sido la propia familia, la propia sociedad, los propios patrones heredofamiliares, los roles escolares, los estatus en los que nos movemos sociales, políticos, económicos, la misma religión. Esas voces externas ayudan a construir ese ego. Y ese ego que no tiene otra fábrica más nada que la de nuestros miedos, para perpetuarse y para mantenerse. Porque entonces ya tengo este rank, ya tengo ese estándar, ya tengo esta vara medida hasta entonces no me voy a mover de ahí. Y me da un pánico escénico, casi, perder 1 centímetro de imagen de eso que se construyó. Entonces el miedo me ayuda a tener actitudes prepotentes, arrogantes, subidas de tono que me permitan seguir conservando esa imagen que yo creé o que me ayudaron a crear otras y otros. Por ello, ¿cómo ayudar a mantener a raya la arrogancia? Tengamos en observación bajo lupa nuestros egos, ¿sí me explico? Nuestros miedos y nuestras resistencias a dejarnos querer, a dejarnos amar. ¿Sí me estoy explicando? Con eso, te lo puedo asegurar, Majito, se los aseguro, querido auditorio, favoreceremos no vivirnos en la humildad de tírate al suelo, a los clavos, a los vidrios y a ver quién viene a levantarte. No. En la humildad de colocarnos a ras de tierra. ¿Sí me explico? A vivir posicionándonos en nuestro territorio dignamente. Entender también que la humildad la tenemos que mantener también a raya para que no pueda deformarse, porque social y políticamente nos la refuerzan mucho en aras de aprobaciones sociales o incluso religiosas. ¿Sí me explico? Y esas pueden en un momento dado desviarme a lo que legítimamente es una actitud humilde. Y una actitud humilde no tiene otra más nada que ponerme al servicio de los demás. ¿Cómo luego entonces yo sé que estoy siendo una persona humilde? Cuando estoy, como volvemos a repetir de la etimología, cuando estoy poniendo mis pies bien plantados en la tierra, ¿sí me estoy explicando? Y me coloco al servicio generoso, desinteresado de los demás de nuestra casa común. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hoy por hoy me parecen altamente pertinentes estas dos actitudes puestas sobre la mesa, porque es lo que hoy por hoy nuestro mundo, nuestro escenario social, político, económico, está viendo, y lo estamos viendo a escalas. Pudiese ser una actitud muy arrogante de nosotros como humanidad ir a la luna. ¿Sí me explicó? Cuando tenemos la casa totalmente deshecha con una guerra en Medio Oriente. Sí, claro. ¿Sí me estoy explicando? Esto, a ver, ¿de qué estamos hablando? La arista que tú la quieras ver, mucha arrogancia irnos a la luna cuando la casa está amenazando. Y no estoy para azotarnos, ni para tirarnos al suelo, ni para colocar contrarios desproporcionados. Es simple y sencillamente en el territorio de la actitud. ¿Sí explicó? ¿Qué es lo que hoy por hoy es importante que vigilemos atentamente? El odio que se genera en las redes, la tiradera de hate, la cultura de cancelación que me dice que yo soy el perfecto y entonces funo a cualquiera por cualquier error mínimo. Sí, claro, ¿sí? Que esté libre de pecado. No es una actitud arrogante. O a lo mejor andar de lastimero, migajero o qué sé yo, me estoy pasando de humilde. Creo que hoy por hoy el tema está puesto vigente sobre la mesa para que podamos seguir discutiendo nuestras propias actitudes como personas, como colectivos, como sociedades, como humanidad. Y vuelvo con la palabra humanidad, humus, tierra, fertilidad. Entonces, ¿qué estamos pariendo? ¿Qué mundo estamos floreciendo? ¿Qué mundo estamos dando a luz? ¿Con qué actitudes? Arrogantes, soberbias, creyéndonos nosotros más que nadie por haber salido de los espacios, o estamos generando con eticidad, con responsabilidad, un mundo digno para todos. Ahí está la cuestión, Majo. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Y bueno,
Muy bien, Jao, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar en estos micrófonos nuevamente. Y queridísimo auditorio, si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran acercarse, algún tema que les gustaría escuchar en este programa, pues se pueden acercar a nosotros a través de redes sociales, @Radio Ibero León. Ya saben que esto se transmite www.radioiberoleon.com, porque aquí en Radio Ibero León no todo está dicho. Y entonces que se venga el debate, que se venga el disiente, que se venga la discusión en la apertura del diálogo abierto fraterno que nos permita crecer a todos. No todo está dicho, tienes toda la razón. Muchas gracias, Jao, y pues nos escuchamos en 15 días. Esto es Mirada Jesuita. Gracias a todas, a todos, gracias por escucharnos. Un placerazo. Esto fue Mirada Jesuita. Voces reflexivas sobre el acontecer actual. Una producción original de Radio Ibero León. Nos encontramos en la siguiente emisión.